Éxodo 19, versículo 1. ¿Lo tiene? Bien, póngase de pie. Éxodo, estamos en el Pentateuco, es lo que estamos estudiando. Dice la Biblia: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y habían salido de Refidín, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo, lea fuerte esa palabra, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Señor, queremos darte gracias. Señor, nos has bendecido, nos has dado vida, nos has dado salud. Gracias, Señor, porque nos has protegido, has oído nuestras oraciones y estamos, Señor, sanos acá para predicar tu palabra, para escucharte, para servirte, Señor, para adorarte. Gracias, Dios. Enséñanos, Espíritu Santo, que esta palabra no regrese vacía. Gracias por los hermanos que están pendientes de nuestras transmisiones y que este día serán enseñados también a través de esta palabra. Gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien. En esta serie de sermones que estamos aprendiendo por la mañana, Desayunando con Jesús, hoy nos corresponde estudiar la quinta dispensación, que se conoce como la dispensación de la ley. ¿Cómo se conoce? En esta serie, hermanos, hemos estudiado las dispensaciones. La primera fue la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, y hoy estamos en esta que se conoce como la ley. Esta dispensación comenzó como en la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí, como usted acaba de leer. Ahí comienza la dispensación de la ley, cuando Dios entrega en el monte Sinaí la ley a Moisés. Y termina, hermanos, en el Calvario. ¿Dónde termina? La dispensación de la promesa terminó de una manera muy triste para el pueblo escogido por Dios. Los descendientes, hermanos de Abraham, los hijos de la promesa, fallaron en creer en Dios. Estudiamos el domingo cuánto fue la fe que Abraham tuvo. Le creyó mucho a Dios. Pero su descendencia falló, no le creyó, y al no creer terminan esclavos en Egipto, terminaron esclavos en Egipto. Se olvidaron de las promesas que Dios había hecho, pero Dios vuelve a aparecer en la historia de su pueblo, aunque ellos se habían prácticamente olvidado de sus promesas, Él no se había olvidado de ellos. ¿Qué aprendemos entonces? Que Dios nunca se olvida de su pueblo. Si usted es salvo, debe saber, hay momentos muy críticos que usted puede vivir como hijo de Dios, pero Dios no se olvida de usted, no está desamparado, nunca está solo. Siempre Dios tendrá una salida para el problema que usted pueda estar viviendo. Entonces, Dios no se olvida de su pueblo. Esta dispensación duró, en cuanto a tiempo, aproximadamente, hermanos, 1500 años. ¿Cuánto duró? Desde el Sinaí, la liberación de Egipto, hasta la muerte de Jesús en la cruz, duró aproximadamente 1500 años. En este tiempo, hermanos, durante este tiempo se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. Todos.
se escriben en esta época, todos los libros del Antiguo Testamento. Durante este tiempo también se vivieron periodos históricos. Uno fue el peregrinaje de Moisés en el desierto. ¿Se acuerda cuánto duró ese tiempo? 40 años. El otro periodo fue la conquista de Josué. Josué tuvo que cruzar el Jordán y conquistar la tierra. El otro periodo fue, hermano, el periodo de los jueces. En este tiempo se vive. Luego vino el periodo de los reyes. Seguidamente llegó el periodo del cautiverio bajo Asiria y Babilonia. Tanto Israel del norte como Israel del sur vivieron cautiverios. Israel del sur, que era Judá, vivió 70 años cautivo. Y Israel del norte desaparece por completo. Hermanos, las otras 10 tribus, hasta el día de hoy, vuelven a aparecer cuando, en los tiempos de la gran tribulación, Israel se une todo. Y se cumple la palabra que de los 4 cabos de la tierra, Dios recogerá a su pueblo. ¿Dónde están, pastor, esas 10 famosas tribus desaparecidas? Es una de las interrogantes grandes. Estaba observando esta semana una noticia muy interesante, que el hombre más millonario del mundo en Asia estaba en Israel, en el monte, en el muro de los lamentos, esta semana adorando a Dios en Israel. Y decían los periodistas internacionales, el hombre más poderoso del mundo en cuanto a economía ama a Israel. Entonces, hay muchas incógnitas en cuanto a esta pregunta que siempre solemos hacernos. Uno es, ¿dónde está el arca del pacto? La otra es, ¿dónde están esas 10 tribus? Muchos pensadores dicen esas 10 tribus podían estar en África como también en Asia. Lo cierto es que últimamente usted ha comenzado a observar que Asia crece así. Donde quiera que va un ojo chiquitos, que el diente chinito, esos crecen económicamente. Le comen la comida. ¿Por qué cree usted que está negociando China con nosotros? ¿Usted cree que están negociando porque nos quieren ayudar? No, se quieren llevar todos nuestros pescados del océano para llevárselo y alimentar a los millones y millones que son ellos. Han crecido tan fuertemente como usted no tiene idea. Entonces, Israel del sur es liberado 70 años. Y posteriormente les explico esa parte. Y surgió también en esta época el periodo de la restauración y regreso a la tierra por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y el último periodo que pasa ahí, histórico, es el gobierno por los 4, el periodo, hermanos, narrado y cubierto por los 4 evangelios. Donde usted lee es evangelio, mera historia enseñando qué se vivió la iglesia primitiva en esa época. Características fundamentales en esta dispensación. 1, la ley es en sí misma. ¿Qué es la ley? En sí misma. 2, el trato específico con los judíos. ¿Qué es eso, pastor? Que la ley es un trato específico con los judíos, con el pueblo de Israel. La ley no vino para salvar gentiles, la ley venía para Israel. Cuando la ley dice, no vas a comer cerdo, por ejemplo, la ley no le está diciendo a San Antonio por venir que se va a condenar porque se come un cerdo. Tal vez pase con diarrea varios días, pero no se va a condenar. Porque la ley era para Israel. 2, vea. 3, el pacto mosaico, es decir, la ley Torá en Sinaí. Y 4, la adoración en el templo era dirigida por sacerdotes. Y 5, los voceros de Dios eran los profetas. Por eso dice la Biblia que el último profeta fue Juan el Bautista. Si hoy aparece una persona de Juan para acá diciendo que es profeta, nos está mintiendo. Porque en el Nuevo Testamento lo que aparece es un don de profecía. ¿Qué es eso el don? ¿Qué difiere entre profeta y alguien que tiene un don de profecía? Que el profeta era el vocero de Dios.
decía palabra absoluta, la que Dios le había dicho. Pero el que tiene un don de profecía, Dios lo puede usar esporádicamente, allá cuando Él quiera. Pero que diga, el santo me dijo, mire, no es muy seguro, ¿está seguro usted que el santo le dijo? No sé si el vecino se llama así, no sé. Pero cuando el profeta hablaba, como no estaba escrita, usted se acuerda cuando el rico muere y está en el infierno y le dice, por favor, envía a uno, oiga, a uno de los que están acá a la casa de mi padre, porque tengo a 5 hermanos y no quiero que vengan acá. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? A Moisés y los profetas tienen. ¿De qué les está hablando? De la ley, la Torá y los profetas, es decir, del Antiguo Testamento. Porque eso, los profetas eran los voceros de Dios, como no había Biblia, pero ahora nosotros tenemos, dice la palabra en Efesios, edificado pues en el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué tenemos nosotros ahora? Nosotros somos el pueblo que tenemos una palabra riquísima, completa. ¿Por qué? Tenemos a los profetas y a Moisés, que es la ley, pero también tenemos a los apóstoles, que está enmarcada en todo el Nuevo Testamento. Entonces nosotros, os dice, pastor, ¿funciona el ministerio de apóstol? Sí. ¿Dónde está? En la Biblia. En la Biblia. Ahí está. Así funciona el ministerio de apóstol. ¿Funcionan los profetas? Sí. ¿Dónde están? En la Biblia. ¿Por qué? Pedro dice que no hay profecía más segura que la que está escrita. ¿Qué significa entonces? De que desde Juan para atrás, la profecía se movía el 85% oral. Y de para acá pasa a ser el 15%. ¿Qué significa? Que Dios puede, y por eso en Corintios, Romanos y Efesios, usted oye mencionar a los profetas, inclusive en los Hechos, que Dios, como Él es absoluto, es soberano, y ningún pastor, ningún erudito, ningún maestro en Biblia le puede ordenar qué hacer, ni cómo hacer. Él puede usar a cualquiera de ustedes con don de profecía, pero eso no significa que usted se convirtió en la profeta del santuario y ahora anda una gran sotana y todo el mundo le va a rendir honores. No, señores. El único que debe recibir honores y gloria es Jesucristo. Es Jesús. Entonces, la ley en sí se ve desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué debemos aprender entonces? La ley estaba dividida en 3 facetas. La primera era moral. Donde dice, por ejemplo, no cometerás adulterio. ¿De qué está hablando? De lo moral, ¿no es cierto? De lo moral. Consistía en orientar y dar a conocer cómo debe ser la gente, cómo comportarse. En eso. Lo segundo, judicial. Esta se encargaba de organizar justicia perfecta. No matarás, por ejemplo. No matarás. Y la tercera era ceremonial, donde se especificaba los principios de la adoración a Dios. ¿Cómo comienza la ley? No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿De qué está hablando? De la adoración. No te harás imágenes. No te inclinarás a ella. ¿De qué está hablando la ley ahí? De adoración. Entonces, eso es la ley. La ley tenía esas 3 facetas. La primero, grabes esas cosas, hermano, para que no le den garabato después. 1, moral. Segundo, judicial, que tiene que ver con dar justicia perfecta. Y lo tercero, ceremonial. De ahí parte la idea de que la ley que Dios dio a Moisés no da vida ni justicia al hombre, sino que genera exposición y condenación a la humanidad. El apóstol Pablo dice que sin ley no hay pecado, ¿no es cierto? Pero cuando la ley aparece, tú te das cuenta que tienes que cumplir muchas cosas. Busque por unos pasajes de la Biblia. Romanos capítulo 3, por ejemplo. Versículo 19. Quiero que vuele conmigo con Biblia porque tengo mucha Biblia ahí en esto. Pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede salvarse por la ley. Busque Gálatas 3:10, vaya adelante en su Biblia, antes de Corintios está Gálatas, después de Corintios, perdón, 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice ahí? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué cae bajo maldición el que quiere en estos tiempos vivir bajo la ley? Porque Jesús llevó nuestras maldiciones, Él se hizo maldito por nosotros. ¿Y por qué más, pastor? Porque si usted cumple 9 mandamientos, pero abroga uno, usted está bajo maldición. Porque si usted decide decir no a Jesús y yo me salvo por la ley, cúmplalos todos. Cúmplalos todos. Los que pelean por el sábado, por ejemplo, por el sabbat, pelean por el día, pero son sinvergüenzas, enamoran a la mujer del prójimo, hacen otras cosas, ese está bajo maldición. ¿Por qué? Porque él no ha querido salvarse por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia. ¿Cuál es la garantía? Que usted, por ser salvo por gracia, no es que se va a convertir en un fino sinvergüenza, sino que va a reconocer cuando ha fallado y le pide perdón a Dios. Y por su gracia alcanzamos el perdón de pecados. Eso dice la palabra. Hijitos, si tú hubieras cometido pecado, dice Juan, no te olvides que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque yo decidí ser salvo por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Ahora, hermano, Israel fracasó. El fracaso de Israel en esta dispensación. Israel fracasó siendo un pueblo especial para Dios, decidió ser como las demás naciones de la tierra y pidieron rey sobre ellos. Hermanos, dígame, hasta el día de hoy Israel pareciera que aprendió la lección. Usted ha observado el único pueblo en Israel que no tiene rey, el único pueblo en el planeta Tierra que no tiene rey es Israel. Israel a su presidente le llaman primer ministro, pero no presidente. Porque ellos aprendieron la lección. Vea lo que les pasó por pedir rey, porque ellos ya tenían un rey, tenían a Dios. Dígame cuántos gobiernos han pasado en nuestro país, por ejemplo. Yo le digo, los habidos y por haber, todos son finos sinvergüenzas. Y la palabra dice, maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Las naciones paganas tenían reyes. Viene Israel, se equivoca. ¿Y nosotros por qué no? Dios le había puesto jueces. No, es que ustedes no necesitan reyes, porque yo soy su rey, y lo que necesitan son jueces. Son líderes que les lideren y les digan, miren señores, ustedes andan mal aquí, ubíquense, enderécense, vuélvanse al camino, es lo que necesitan. Pero reyes me tienen a mí. Me tienen a mí. Entonces bien Israel quiso ser como las demás naciones. Busque por favor, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Y el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué está leyendo ahí? Versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las retiró en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Espéreme tantito ahí, espéreme tantito. Ojo. ¿Qué es mejor para un pueblo quien pelee sus guerras? Primera pregunta. ¿Dios o un líder humano?
Y Israel dice, no, nosotros queremos un hombre que vaya delante de nosotros y él pelee nuestras guerras. Segundo, acuerde qué dice el último versículo de Éxodo que leímos, versículo 8. Y el pueblo dijo, nosotros haremos eso. ¿Va que ellos dijeron? Y ahora, ¿qué están haciendo? Lo contrario. Lo contrario. Cuando Moisés sale con Israel, ¿quién iba peleando sus batallas? Dice el Señor en su palabra que de día nube y de noche fuego. Habían serpientes que mordían al pueblo y Dios ponía una respuesta rapidito. El pueblo tenía sed y Dios les daba agua. Tenían hambre y les daba de comer. Dios iba peleando toda su batalla. Afrentan el mar rojo. ¿Usted se acuerda qué pasó? Un ejército atrás de ellos para matarles. Y un obstáculo, y Dios abre el mar y ahoga a todo el ejército. Dios había peleado su batalla. Pareciera que ellos eran faltos de memoria, se olvidan y dicen queremos un hombre que nos lidere. Y de repente el pueblo dice, no, pues Dios establece reyes y quita, sí, pero muchas veces el pueblo necio escoge reyes. Y cuando el pueblo escoge reyes, aguante después. Porque la palabra de Dios dice, sométase a toda autoridad, Señor. Usted me lo pidió, aguante, apriete hoy. Así es como hay muchos pueblos esclavizados. 70 años duró la esclavitud, por ejemplo, de Israel en Babilonia. ¿Por qué tienen un dictador, un pueblo, y les está haciendo de todo? ¿Por qué? Porque lo eligieron. Eligieron. ¿Qué hizo este pueblo? Eligió a ellos. Nosotros queremos. Y Samuel se entristeció. Era el profeta, era el hombre de Dios. Dijo, estos no saben lo que están pidiendo. Estos sí que se están equivocando. Darle, Señor, la espalda a Dios. Busque una pala, cabe su tumba y entiérrese vivo mejor. Es lo peor que pueda pasar en un ser humano que le dé la espalda a Dios. Y es exactamente lo que Israel estaba haciendo. Dándole la espalda a Dios. Por eso Samuel estaba lleno de mucha tristeza. Lee el versículo 6 y 8, capítulo 8. 6 y 7, capítulo 8, ahí donde estamos. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey, que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino ¿a quién habían desechado? No te han desechado a ti, es a mí, señores. La pregunta es, ¿usted cree que estos errores se siguen cometiendo en el pueblo gentil hoy? Hermano, en la iglesia también. Perdóneme, pero nosotros muchas veces somos la gran mayoría. En El Salvador, antes de la pandemia, la iglesia evangélica era el 43%. 43%. Pero según la Universidad Católica de El Salvador, la UCA, la iglesia evangélica subió el 17%. ¿Qué pasamos a hacer? Entonces, ¿qué número? Se dice de que con algún margen de error, el 59% en El Salvador son evangélicos hoy. ¿Por qué cree usted que el Vaticano está enviando a El Salvador a beatificar 3 señores que murieron en periodos de guerra? ¿Por qué cree usted que está haciendo eso? Es una estrategia religiosa para echarle la manito al pueblo católico que ya se echó la primera y no le funcionó. Cuando aquí canonizó a Monseñor Romero, lo hizo porque la iglesia evangélica iba como espuma creciendo. Y él quiso como ponerle un frenazo y hago esto, y se gastan millones y millones en estas ceremonias que hacen. Y entonces ellos tratan de levantar, la iglesia está peleando entre sí, hay creyentes encerrados porque le tienen miedo al COVID, nosotros sacamos y unimos multitudes y entonces hacemos esto. Eso está haciendo hoy. Pero entonces, si el 59% son evangélicos, ¿quiénes participan entonces en elecciones? Nosotros. ¿No es cierto? Nosotros. Y después, si tenemos problemas, ¿será culpable Dios? Somos nosotros. Que Dios nos ayude. Muchos de los reyes, hermanos, que ellos eligieron, llevaron a Israel a la idolatría. Busque segundo libro de Crónicas 7.
Ahí adelante de donde está en Samuel. Vaya más adelante, libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 21 y 22. ¿Lo encontró? Y esta casa que está excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, porque ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y adoraron, y sirvieron por eso. Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Está leyendo esa palabra? Esto hicieron los reyes que ellos eligieron. ¿Qué está pasando en El Salvador? Perdóneme, adorábamos un monumento que se llama el Salvador del mundo. Hoy tenemos a otro que se llama Monseñor Romero. Y hoy nos acaban de poner 3 más. Y en el porvenir hay uno que se llama Sebastián. Y en nuestro municipio hay una que se llama Concepción. Y en Usulután hay una que se llama Santa Catarina. En Ucuarán está la otra. Señores, hay más de 300 ídolos que se adoran en El Salvador y queremos que Dios sea bueno con nosotros. ¿Se da cuenta que lo que está pasando en el amor y la misericordia de Dios es grande en El Salvador? El que usted y yo seamos bendecidos es porque Dios es grande en su amor y misericordia. Pero usted ve cómo Israel, Dios no le perdonó. Y dice usted, wow, entonces nosotros nos ama Dios. ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando esta palabra, dije yo, wow, Dios nos ama. Porque si Dios nos juzgara como juzgó a Israel, nosotros estuviéramos fritos. Diga iglesia, diga pueblo que está escuchando, que nos está yendo bien. Nos está yendo bien. Deberíamos nosotros rendirnos, dejemos todo, hermano, toda arrogancia, todo caprichito. Deje todo enojo, toda amargura y volvámonos a Dios y adorémosles. Él es merecedor de toda honra, de toda gloria y alabanza por parte nuestra. Ahora, vamos a otra parte, y es la religión. Dios estableció, yo le dije que la ley se establecía en 3 etapas, ¿no es cierto? Una de ellas le dije que era la adoración. En esa etapa, Dios les da una religión para que adoren a Dios. Desde el punto de vista usted diga, no, yo no soy religioso evangélico. También es religioso. Somos religiosos. Mire, perdone, pero yo tristemente les digo algo, que a veces los evangélicos somos más religiosos que los que dicen que son religiosos. No es cierto que hay creyentes, hay compañeros pastores, hay predicadores, que si a la hermana le ven los zapatos de tacón anda en pecado. ¿No es cierto? Eso es religioso. Es parte de religión. Cuando nosotros comenzamos a poner reglas humanas, eso se llama religión. Se llama dogma. Es decir, enseñanza de hombre y no de Dios. No de Dios. ¿Usted cree que esta iglesia no tuvo pleito al principio cuando algunas hermanas comenzaron a no usar el velo? No, hombre, si desfilábamos los martes acá, y en ese entonces se decían textos bíblicos acá en el desfile. ¿Y qué cree que hacía la hermanita que traía el velo? Le tiraba un texto a la que estaba allá sentada sin velo, le tiraba y yo dije, aquí tenemos, dije, un ring de batalla. Entonces de repente la otra se preparaba un texto, el otro martes paso yo, decía, y pasaba, mano, no juzguéis para que no sea juzgado, porque miras el ojo, la basura que está en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga tuya, y empezaba, dije yo, estas están agarrando a puros bibliazos aquí, tengo que quitar esto. Lo quité, ¿por qué? Eso se llama religión. La religión que Dios dio a Moisés para su pueblo, fracasó. Busque conmigo, por favor, en primer lugar Isaías 29:13. ¿Lo encontró? Léalo así despacio, analice bien ese versículo. Dice la Biblia,
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tu temor de mí no es más que un mandamiento ¿de quién? De hombres, que les ha sido enseñado. Todo el santuario se debe vestir con unas sotanotas hasta acá y ustedes dicen, voy a ver esta sotana porque si no el pastor va a decir que soy desobediente. ¿Qué es eso? Es religión. Usted viene vestido porque yo le dije que viniera así. Y cumple mandamientos de hombres, pero su corazón anda lejos de Dios. Este pueblo, dice, se acerca a mí solo con la boca. Se han vuelto bocones. Me adoran, me hacen cuanta cosa, pero no tienen temor. No tienen temor. No va a haber una parrandita por ahí dirigida a cualquier Dios, ahí están ellos. Ahí andan. ¿Cuál es el temor que me tienen entonces? Viven del chisme, viven de todo. ¿Cuál es el temor? Dice el Señor. Si decimos, te adoramos, Cristo te adoramos, hay que adorarlo desde el corazón también. Hay que adorar. Porque Israel, si usted observa, ¿a qué se dedicó? Hermano, Dios les prometió un profeta, como Moisés libertador, que hablaría las palabras de Dios. Este profeta prometido era Jesús, pero ellos, aunque conocían la ley, no le reconocieron. ¿Sabe usted que un israelita a la edad de 12 años, por decreto de la nación, el niño de 12 años se presentaba ante el sacerdote y debía decir toda la Torá, es decir, los 5 libros de la ley de memoria? Es exactamente lo que el niño Jesús está haciendo a la edad de 12 años y los sacerdotes se quedan sorprendidos porque no habían encontrado tanta eminencia humana como ese que estaba hablando entre ellos. Entonces, un israelita no ignoraba la ley. Yo les dije un domingo de esto, mire, estamos preocupados porque usted oiga buena palabra. Pero ojo, cuando usted oye buena palabra, lo compromete también. Si usted dice, wow, qué mensaje, qué bueno, llévelo y póngalo en práctica también. Que no solo aplauda aquí y diga, amén, gloria a Dios, qué palabra, pastor, qué palabra, qué Dios nos está hablando. Sí, vívalo también. Vívalo. Entonces, el problema de Israel fue eso. Que conocían la ley, pero no se dieron cuenta que lo que Dios le había prometido estaba con ellos. Vean lo que dice Hechos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pedro a Israel, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al actor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El mensaje de Pedro, hermanos, a Israel enfatiza que el pueblo de los judíos, el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. Usted ha escuchado en otra enseñanza que les he dado que fueron líderes sacerdotes que incitaron al pueblo que dijeran, digan que crucifiquen a Jesús y que liberen a Barrabás. Cambiaron a Jesús por un homicida. Mire, le digo con todo respeto, hay señoritas que cambian a Jesús por un delincuente. Dejan el evangelio, desobedecen el consejo de sus padres y se van con un vago delincuente solo porque andaba tenis de marca. Eran prestados, no eran ni de él. Lo cambian. Y créete que seguimos cambiándolos también. De 30, 20 años de ser cristianos y cambiamos a Jesús. Aún seguimos haciendo eso por delincuentes. Pedro les dice, Dios lo resucitó. Y luego nosotros somos testigos. ¿Quiénes eran testigos? Los apóstoles. Ahora, ¿cuál fue el juicio de Dios en esta dispensación? El juicio de Dios se da por 2 razones fuertes. 1, rebeldía. 2, idolatría del pueblo de Israel. Fue conquistado y llevado cautivo por otros imperios.
el reino del norte, Israel, fue llevado cautivo por los sirios. Eso según primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 7. Luego lo lee porque quiero avanzar en esto. Y el reino del sur, es decir, Judá, fue llevado cautivo por los babilonios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 17 al 21. Entonces, porque quiero ir haciendo alguna aplicación de lo que hemos estado aprendiendo, ¿qué entonces aprendemos, pastor, de esta ley? Lo primero, que la ley enfatiza la división que existe entre Dios y el hombre. La ley da a conocer exactamente la división que existe entre Dios y el hombre. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Y la ley, ¿qué hace la ley? Descubrirle el pecado. Porque sin ley no hay pecado, ¿va? Pero la ley viene y descubre el pecado. Entonces enfatiza que la división que existe entre Dios y el hombre. Dice la Biblia en Gálatas capítulo, busque Gálatas, capítulo 3, versículo 23 al 25. O vaya a Éxodo primero vaya a Éxodo, por favor. Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Hermano, solo Moisés podía estar en la presencia de Dios, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla a cualquiera, a sus compañeros. Entonces, la ley que enseña que el pueblo tiene tanto problema que no puede acercarse a Dios, solo Moisés podía hacerlo. Y Dios debía de aparecer en una nube. ¿Se acuerda usted que cuando el pueblo, Moisés baja de Sinaí, el pueblo aún no podía ni ver a Moisés? Y Moisés pide que se bajen todo el velo porque había tanto. ¿Por qué cree que no lo podía ver? ¿Por el pecado que había en él? Había una gloria poderosa en Moisés y el pueblo tenía demasiado pecado. ¿Acaso no se sigue repitiendo eso de repente? Todos están llorando y adorando la presencia de Dios y usted no siente nada. Todos ven la gloria de Dios, dice, wow, qué bendición Dios nos está dando. ¿Y usted a dónde está? Yo no veo nada y es lo mismo. Entonces el problema no está en que la gloria no esté, el problema es que usted tiene ojos pecadores. Y por eso no está viendo lo que Dios está haciendo en su pueblo. O sea, eso es lo que deben aprender de esta ley. Segundo, la ley, hermanos, preparó al hombre para su encuentro definitivo con Cristo. Ahí váyase a Gálatas, que le dije 3, 23 y 25. Pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, y ya no estamos bajo el ayo. La ley nos hace llorar, nos hace sentir. Los segadores que anduvimos predicando ayer, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy bonita. Comencé a hablar con una persona, le presento a Jesús y comienza a llorar. ¿Por qué cree usted que lloraba? Porque le apliqué la ley. Y ella se sintió inmunda cuando yo le presento la ley de Dios. Comenzó a llorar. Entonces, la ley es lo que nos hace, es eso. Aunque usted una vez conoce a Dios, aunque usted niegue que está fallando, hay algo por dentro que le hace retorcer y le machaca hasta que usted se vuelve a la gracia de Dios, a encontrar el perdón de Jesús. Mientras usted no lo encuentra. El fin de la ley fue Cristo. Por eso usted dele gloria a Dios porque tenemos a Jesús. Porque por la ley usted y yo no fuésemos, no merecemos estar acá. Mire, el más perverso, el más malo seguramente es el pastor. Pero Jesús nos justificó. Dice Romanos capítulo 10 versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, y para justicia todo aquel
que cree. La pregunta esta mañana es, ¿cree usted en Jesús? Ya no ande diciendo, bueno, no sé a dónde me va a tocar al rato. Usted si tiene a Cristo, diga, yo soy salvo. No importa que los hombres no crean en mí. No importa que me condenen y me juzgue todo el mundo. Yo soy salvo porque Cristo me ha justificado. Amén. El tiempo se me ha ido y quiero terminar esta dispensación. Cristo cumplió en sí mismo la ley hasta el final, haciéndose maldición por nosotros. La ley decía que era maldito el que era colgado en un madero, y Jesús fue. Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo, ¿por qué dice ahí? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, señores, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Señor dijo, como el justo por la fe vivirá, ahora yo voy y moriré. Y así termina esta dispensación de la ley. ¿Cuándo? Cuando Jesús es colgado en un madero. Usted diga, señores, la ley dice que hace tiempo yo me hubieran apedreado, pero Jesús murió por mí y por eso soy salvo. Podemos nosotros ser criticados y tener de toda clase, hermanos, de críticas, pero tenemos a Cristo. Y usted, como dice, pastor, que es salvo y teniendo tantos errores, sí, los tengo, no los puedo negar, porque tengo a Jesús. Por eso soy salvo. Por eso no he sido clavado ni apedreado yo, porque Jesús murió por mí. Así que aférrese, comienza esta dispensación de la ley en Sinaí, cuando Dios le está dando leyes, pero termina cuando Jesús muere. Israel se equivocó y pues en este estudio tengo que ir corriendo, pero ningún hombre nacido de mujer puede cumplir la ley. Si no la cumplió el gran padre Abraham, no la puede cumplir usted. Que es de familias, con todo respeto le digo, más degradadas que la de cuál era Abraham. Eran un tanto más puros estos hombres que nosotros. Si ellos no pudieron, si Moisés no pudo, si Elías no pudo, si ninguno de los profetas pudo, ¿dónde está ese hombre o mujer que hoy puede decir, yo puedo, pastor, yo lo voy a hacer? No existe. Por eso vino Jesús a morir, rompe esta dispensación de la ley y abre una que vamos a estudiar el próximo domingo, que se conoce como la gracia. Que el Dios eterno les bendiga. Dejo a mi hermano con ustedes. Dios les bendiga. Bien, hermanos. Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, te invitamos a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco hoy que soy pecador, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Hoy me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te invitamos a congregarte con nosotros. Somos el Santuario El Porvenir. Serás muy bienvenido. Si estás muy distanciado, síguenos en nuestras redes sociales o busca una iglesia donde se predique a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Dios te bendiga. Santuario El Porvenir te da la bienvenida a la casa de Dios. A continuación, te presentamos la programación de cultos para el año 2022. Miércoles, 8 de la mañana, culto de intercesión. Jueves, 6 de la tarde, culto de familias. Sábados, 5 de la tarde, culto de jóvenes. Y los domingos, 8 de la mañana, desayunando con Jesús. Y a las 10 de la mañana, culto de adoración. Ven. Te invitamos a que seas parte de nuestros ministerios y juntos poder servir a la obra de Dios. Somos Santuario El Porvenir, una iglesia para toda la familia.
Síguenos en nuestras redes sociales. 2022, año de desafíos.